pasó? No, no sé. Bueno, Gabriela Gauna, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están? Bueno, Gabriela es parte integrante del gabinete municipal, debe ser una de las funcionarias más jóvenes, y ahora para estas elecciones, bueno, se postula como candidata a concejal. Bueno, ¿por qué esta decisión representando a la coalición cívica ARI? Primero, bueno, decir por qué esta experiencia ahora se va en busca del voto. Bueno, sin dudas porque creo que está a la vista que los espacios se van generando, ¿no? Y que en este contexto en el cual nosotros estamos viviendo no pasa solamente por una cuestión del género, sino también hay todo un trabajo atrás que también entiendo que en estos casi 4 años en el área de modernización que me tocó llevar adelante, habla mucho también de la impronta y por ahí de la prepotencia de trabajo que uno le pone a las cosas y sin dudas creo que tanto yo como los otros perfiles que componemos encaja en este sentido y en esta visión que ECO más Vamos Corrientes quiere dar y proponer y poner a disposición de la ciudadanía. Gabriela forma parte de un área, encabeza un área que se ha puesto la tarea de modernizar la municipalidad y la verdad es que imagino que pasar los proyectos, los legajos, toda una cuestión digital, entender el concepto de modernización no habrá sido fácil, ¿no? No, por supuesto que no. Tenemos que partir de la base de que el área de modernización ni siquiera existía en el municipio, que es algo que yo siempre resalto porque ahora parece como que hay cosas que ya estaban desde siempre y sin embargo no. Yo siempre digo en tono de chiste que de modernización no teníamos ni la M, o sea, la modernización empieza como un eje de nuestra gestión, junto con una ciudad sustentable, de oportunidades y amigables. Hubo una decisión de decir que la modernización también tenía que ser un eje de nuestra ciudad, pero entendiendo que si queríamos llevar a nuestro municipio al estándar de los municipios del siglo XXI, donde hoy cada día los vecinos exigen cada vez más servicios, más efectivos y en menos tiempo, sin duda que teníamos que generar ciertos pilares. ¿Qué fue lo más cuando llegaste? A ver, porque me imagino, joven, llegaste, dice, bueno, responsable de modernización. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de decir, no, esto parece no del siglo pasado, parece de la época de la colonia? La falta de información, la falta de todo, o sea, de no saber el número de agentes municipales, las irregularidades que habían en cuestiones de personal, el no saber a ciencia cierta dónde estaban las maquinarias, por ejemplo, en las delegaciones decían que habían, pero no estaban. Hubo que hacer un trabajo tan puntilloso de ordenamiento que te diría que nos llevó los primeros 2 años de gestión intensivos de ordenar y poder terminar de sentar las bases para después sea, alguien llegaba y decía, quiero saber cuántas, no sé, máquinas de tal tipo tiene la municipalidad, no se sabía. No había un papel, digamos, no había nada que vos pudieras decir, bueno, acá tenemos la base de datos no había base de datos. Tuvimos que hacer una auditoría. Tuvimos que hacer un censo. Nuestro como siempre dice nuestro intendente Eduardo Tassano, como médico, ¿no? Hay que gobernar basándose en la evidencia, dice él, como cuando un médico tiene que dar un diagnóstico y manda a hacer todos los estudios. Bueno, en este caso y trasladándolo al ámbito municipal, a nosotros nos tocó hacer este censo que nos arrojó datos que en ese momento la verdad que sirvieron como un puntapié inicial. Primero y principal, que el 40% de los agentes municipales no tenían primaria o secundaria terminada. Entonces, a partir de ahí decíamos, ¿qué modernización vamos a llevar adelante si nuestro capital humano, que es nuestra principal fortaleza, está en esas condiciones? Primaria también. Primaria o secundaria. Por eso uno de los primeros planes de acción del área fue crear nuestro Instituto de Formación y Capacitación de la Gente, que es el IFCAM, donde hoy en día ya han pasado más de 4.000 agentes en alguna instancia o reiteradas instancias de capacitación, donde tenemos casi 1.000 agentes que han finalizado su primario secundario y otros que están en marcha, donde muchos pudieron acceder a un título universitario de la mano de la UNE en un convenio con el municipio y en donde principalmente pudieron acceder a capacitarse y a formarse tanto en herramientas que acentúan lo que necesita para realizar día a día, o bien herramientas de formación personal, digamos, en habilidades blandas. Y hablo de atención al público, lengua de señas y un montón de cuestiones. Pero básicamente el censo nos permitió a nosotros tener la radiografía de lo que demandaban nuestros agentes municipales, lo que les faltaba a nuestros agentes municipales y a partir de ahí empezar a diseñar un plan de acción que tuvo como pilar fundamental
la dignificación de nuestros agentes. Perdón, o sea, a la distancia uno ve este tipo de cosas. Me llamó mucho la atención cuando dijiste que no sabemos ni siquiera cuántos empleados municipales había en la comuna capitalina. Ahora uno ve todo lo que se ha progresado en este aspecto, pero cuando arrancaron la gestión y hicieron este censo municipal, hubo críticas diciendo que ustedes querían hacer ese censo para echar gente. Totalmente, sí, así fue, es la realidad. Los agentes municipales sintieron mucho miedo porque inmediatamente pensaron que nosotros lo que íbamos a hacer era como atacar y de alguna manera usar ese censo para filtrar. Sí se realizó un filtro, pero porque se detectaron agentes municipales que estaban privados de su libertad y que seguían cobrando un sueldo. Se detectaron que había gente que estaba cobrando que ni siquiera vivía acá en la ciudad de Corrientes y estaba cobrando un sueldo como agente municipal. Y esos fueron los casos que se fueron atacando para finalmente dar un orden, y se hizo inclusive las visitas para detectar dónde trabajaba Juancito, dónde trabajaba Pepito y constatar el trabajo que realizaban también. Entonces, todo eso es lo que yo llamo el proceso de orden que hoy en día nos permite, después de todo este tiempo, decir que después de haberlos capacitado, de haber generado la bancarización, que fue un paso extremadamente importante para nuestros agentes municipales, porque habla mucho de lo que padecían antes cuando salían de la caja municipal con todo su sueldo en el bolsillo, y lo que implicaba en términos de inseguridad y de las largas filas que tenían que hacer, y después tener que esperar 2 semanas para ir a retirar su recibo de sueldo y realizar toda una fila. Hoy en día están bancarizados, hasta los NEIKES también están siendo bancarizados en este momento, solo falta un tramo de agentes municipales que son NEIKE. También tenemos que tienen su portal del agente municipal donde pueden acceder a su recibo de sueldo y a su legajo digital. Antes iban quizás a personal y su legajo de repente no estaba, o le faltaba información que ellos habían adjuntado y que necesitaban. Hoy lo tienen todo cargado a su portal donde ellos acceden con su usuario y su contraseña. No se pierde más un papel. No se pierde más un papel y acceden a la información, lo que significa para nosotros transparencia, que es un pilar fundamental cuando hablamos de la gestión pública. Bueno, un comentario y una pregunta. Es una lista bien competente, debo resaltar, así como siempre defiendo cuando incorporan a las mujeres en las listas. En el caso de la lista de concejales de la capital, Palito Torres es un militante de larga trayectoria en la Unión Cívica Radical y bien formado, como a mí me gusta. Y integran esa lista mujeres funcionarias competentes que han hecho un muy buen trabajo en estos años en la Intendencia. La pregunta es si la pandemia aceleró la virtualidad, que es lo que uno supone, y qué cosas más trascendentes lograron. Sí, totalmente. La pandemia, sin dudas que en términos de gestión, ya veníamos llevando adelante un trabajo en ese sentido, lo que nos facilitó mucho las cosas. Yo siempre digo que a nosotros la pandemia, si bien nos obligó quizás a acelerar ciertos procesos, nosotros ya veníamos en ese camino, ya veníamos simplificando trámites de cara al vecino, ya veníamos implementando la gestión documental electrónica, que es el circuito interno de nuestros expedientes, ¿no? Y ya veníamos capacitando a nuestros agentes municipales, porque también lo resalto siempre, no hay un paso que nosotros demos en materia de modernización que no sea de la mano de nuestros agentes, que son los que realizan la tarea día a día, y que justamente la intención es que ellos se sientan parte del proceso y no lo vean como algo que viene a amenazar su trabajo, ¿no? Entonces, todo ese complejo de instancias que fuimos avanzando hasta ese tiempo, cuando llegó la pandemia y tuvimos que hablar de teletrabajo, y la verdad que a nosotros nos movió mucho el amperímetro, porque ya teníamos a nuestros agentes capacitados en ese sentido, y tanto los usuarios que necesitaban hacer un trámite, se habilitaron los turneros, que permitieron que tengan que sacar turno o hacerlo de manera online en aquellos casos que se pudiera. En los casos de los agentes municipales, la tarea administrativa, realizarla a través del GDE, que es la plataforma que nosotros utilizamos para los trámites internos, que obviamente estamos en proceso. Todavía falta terminar de sistematizar todos los expedientes que componen el municipio. Llevamos casi 100 trámites digitalizados de los casi 200 y 220 y algo que son, pero tenemos una muy buena parte hecha, y que cuando llegó la pandemia, sin duda, es que a nosotros nos facilitó muchísimo. Pudimos seguir funcionando sin necesidad de generar que las personas tuvieran que seguir moviéndose en este contexto. Y bueno, y en materia sanitaria, ensamblarnos al trabajo en conjunto con provincia, en donde, bueno, el comité de crisis y tanto los CAPS como los SAPS nuestros se ensamblaron en un trabajo aunado para poder paliar esa situación. Gabriela, en el 2011 integraste un equipo joven para hacer campaña tocándole el timbre
a los vecinos de Corrientes para pedir el voto para el candidato a concejal, que era Hugo Calvano. Yo recuerdo que en algún momento ustedes nos visitaron con Fabián Nieves y con Cookie en un estudio de radio y nos contaban la experiencia de ir tocándole el timbre a los contribuyentes. Sacaron 11.000 votos en la capital contra todas las estructuras políticas tradicionales, y después se fueron integrando a ECO y comenzaron a trabajar desde adentro de ECO. 10 años después, ¿qué diferencias encontrás entre aquel periodo romántico de ir a tocar los timbres de los vecinos para contarles el proyecto de ARI y Coalición Cívica, con esta actualidad dentro de la alianza gobernante, pero también con una campaña bastante atípica por cuestiones de pandemia? Bien, te diría que en principio la esencia del cara a cara con la gente, obviamente con todas las restricciones que tenemos que tener en cuenta, pero hay algo que es la cercanía, que es lo que tratamos de no perder nunca. Eso en 10 años no cambió. En las diferentes campañas que nos tocaron atravesar, nosotros seguimos entendiendo que la única forma de llevarle un mensaje a la gente es ir y hacernos cargo de ese mensaje. Porque sin duda que cuando alguien va y toca la puerta y habla con un vecino, el vecino tiene sus preguntas, el vecino quiere saber qué es lo que uno propone y nos sometemos a eso. Lo decíamos en el 2011 y lo seguimos diciendo ahora. Por eso tratamos de ser siempre también coherentes con nuestro trabajo y con nuestro mensaje. La pandemia modifica quizás los medios, pero sin dudas que lo que podemos y seguimos llevando es el mensaje de qué es lo que podemos ofrecerle a este vecino en estos años, qué es lo que aprendimos y qué es lo que podemos gestionar sin mentir. Porque siempre decimos que nosotros queremos volver a ese barrio, que nosotros queremos volver y hablar con ese vecino y no prometer nada. Porque esa es la base de lo que por ahí nosotros entendemos que es la decepción de mucha gente, ¿no? Cuando dice la política, tal cosa, y ya vienen las elecciones y esa generalización, y que en realidad nosotros siempre hacemos el hincapié de que una cuestión es la política y otra cuestión son los políticos. Y que cuando hablamos de políticos hay políticos y políticos, y en ese sentido entendemos que la política para nosotros es una herramienta. Y esa herramienta nos permite cambiarle la vida a la gente. Y ahí nos paramos y desde ese lugar militamos. Gabriela, hacías un comentario de cómo encontraron la municipalidad al acceder al gobierno. Quien era intendente en ese momento era Fabián Ríos, quien hoy es candidato a gobernador por la oposición. Fabián Ríos ha sido crítico con la gestión de Tazano, con la gestión a la cual vos pertenecés. ¿Qué sentís cuando el intendente que te dejó en esas condiciones en la municipalidad hoy los critica a usted en su labor? Y cada uno tiene derecho a opinar y tiene derecho a hacer las críticas que considere. Lógicamente, siendo oposición, digamos, tiene todo el derecho a hacerlo y respeto su opinión. Yo, la verdad, entiendo que nuestro rol y nos paramos en el lugar de no conflictuar. Entendemos que hablemos de lo que hicimos, hablemos de todo lo que pudimos mejorar la gestión municipal en estos casi 4 años y todo lo que nos queda por hacer y todo lo que podemos seguir mejorando, entendiendo que tenemos un crédito que nos respalda, que es el trabajo bien hecho de cara al vecino hasta ahora, en donde en conjunto con provincia pudimos intervenir todos los barrios de la ciudad, en donde podemos decir orgullosos que casi no hay ni un barrio en esta ciudad que no haya sido beneficiado con alguna obra de infraestructura. Hablamos de ripio, hablamos de luces LED, hablamos de recuperación de espacios públicos, hablamos de recuperación o creación de plazas, hablamos de la cuestión ambiental y de los puntos verdes. Hay un abordaje tan integral en toda la ciudad que sin dudas que nos queda mucho por hacer, pero prefiero hablar de todo lo bueno que generamos en términos de obras, en términos de cercanía con el vecino, en donde todo el tiempo ponemos el foco en cómo mejoramos que ese vecino no tenga que pagar un colectivo o moverse de su casa para hacer un trámite o para comprar más barato las verduras. Todas las ferias de nuestra ciudad son itinerantes, todos los servicios del municipio son itinerantes, todas las políticas de Estado que llevamos adelante, como siempre tenemos en consideración, o lo que me toca a mí de cerca en realidad, que son los jóvenes y que son las mujeres y la generación de más oportunidades desde la gestión municipal, llega a los barrios de nuestra ciudad. Y para mí eso es lo más enriquecedor y desde ahí se hace la diferencia, porque por ahí es hablar de lo que uno hace, no de lo que otro no hizo. Eso es lo que enriquece el trabajo bien hecho y que es algo palpable que la gente puede ver y que la gente puede dimensionar. Yo no le voy a ir a contar a la gente del barrio San Jerónimo cuántas horas de ripio hicieron en la zona y que la zona no se inunda más y que tiene iluminación LED. La gente lo sabe. La gente es consciente de eso. Entonces, para mí, hablemos de las cosas que están bien hechas y que por ahí el que dice en mi barrio yo vengo pidiendo paciencia, porque nuestra ciudad es grande,
y venimos trabajando de manera conjunta y de manera consensuada también con provincia en un plan de acción. Hay un plan de acción dentro del municipio que se llama Mejora mi barrio, en donde todas las zonas de la ciudad están contempladas y en donde hay sin duda una planificación que va a impactar de lleno en la vida de la gente. Parece para muchos cuando le hablamos de iluminación o de cuestiones básicas pareciera algo como al pasar. Sin embargo, la cuestión de la iluminación es algo que le puede cambiar la vida a los vecinos. Sí, se nota. Desde la seguridad, desde el momento en que una mujer se siente insegura porque baja del colectivo y tiene que caminar una cuadra, la iluminación te cambia y genera muchas más garantías y mucho más bienestar para todos los vecinos. Y así las cloacas, y así el ripio y todas las ¿Dónde obras. los encuentran, Gabriela, ya sobre el final, los vecinos que quieran hacerles aporte? Porque esta campaña, bueno, no va a tener eso de presencialidad, ustedes van a estar, no sé, en redes, tienen correos, tienen páginas, van a estar en algún lugar, o sea, ¿cómo van a hacer? Bien, nosotros tenemos nuestras redes, que son las de la Coalición Cívica ARI, que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, también en Twitter. Y también si tenemos nuestras redes personales, mis redes, yo soy Gaby Gauna, también me encuentran en Instagram, en O sea, Twitter, cualquier en vecino Facebook. que diga, a ver, quiero preguntarle ante esta inquietud qué van a hacer o qué propone, Exacto. te escribe y le vas a contestar. Totalmente, sin dudas. Y por ahí, si quiere investigar un poco también, por ahí la fruta no cae muy lejos del árbol. Cuando nosotros tenemos como ejes de trabajo, como en mi caso, desde el municipio vengo impulsando lo que es Muni Joven y Muni Mujer en materia de propuestas y, como siempre digo, columna vertebral para ambos casos, la generación de oportunidades. En el partido me toca coordinar la Escuela de Mujeres Emprendedoras, que es mi intención también llevarla al Consejo y que eso se transforme en ordenanza. Hay muchas cuestiones que son ejes puntuales y que son pilares. @ Gaby Gauna. Exactamente. Con Y, sin guión medio, Con nada, Y. sí, @ Gaby Gauna. Yo soy Gaby con Y. Sí. Bueno, esto es parte de la campaña en pandemia, ¿no? La importancia de las redes y la posibilidad de, a través de esto, tener cercanía. Gabriela, gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas noches. Bueno, está el presidente del Colegio Médicos en contacto con nosotros porque, como les contaba, hay una situación realmente irrisoria. Parecería que los afiliados de una de las empresas de medicina prepaga que más